respuesta de que... Claro, sí, exactamente. Hobbes, representante de la burguesía europea, ya no aceptan las viejas respuestas que se basan en suponer que Dios dirige el universo y por lo tanto también organiza la sociedad e impone el Estado. ¿Sí? No es porque Dios lo quiere entonces que exista un Estado, un poder, sino porque hay otra razón, ¿sí? ¿Querés, Carlos, ahí está. Entonces, hay otra razón. ¿Cómo lo explica Hobbes? Hobbes afirma que debemos suponer una instancia, un momento donde el Estado no existiera para poder explicar por qué después existe. Entonces, si queremos saber por qué hay algo que apareció de repente, la mejor forma sería pensar cómo hubieran sido las cosas o cómo serían las cosas si no existiera eso que apareció. Y así nos vamos a dar cuenta para qué sirve, por qué está ahí, cuál es su sentido. Entonces, imagina a los seres humanos sin estado. Dice, a ver, hagamos un ejercicio. Es un ejercicio de imaginación. Veamos, pensemos, imaginemos, ¿cómo serían las cosas si no existiera un poder que nos organice, un poder que nos mande, un poder que diga que no, que ponga una ley, que ponga una policía, una represión, un juez, un maestro, un padre, un director, lo que nada? No exista ley, no existe poder, no existe autoridad, nada. ¿Sí? ¿Cómo serían las cosas? Bueno, entonces es lo que llama él un estado de naturaleza. Imagina un estado de naturaleza. Es decir, una situación donde los seres humanos estuvieran vivos y sin embargo sin ninguna ley, norma o autoridad. Entonces lo que él imagina, que es una cuestión imaginaria claramente, es que en ese estado de naturaleza los seres humanos vivirían aislados, porque lo que él imagina ya es individuos. ¿Sí? Por eso decimos que es una filosofía burguesa, porque él imagina como si fueran burguesitos, ¿sí? Es decir, seres aislados, como se piensan los burgueses, o hasta podríamos decir, como nos pensamos los burgueses nosotros, como entes aislados, seres absolutamente autónomos e independientes. Eso es lo que imagina Hobbes en un estado hipotético, un estado de, de naturaleza. Este, entonces, en ese estado dice, ya que no existiría la ley, ni la policía, ni la justicia, ni el director, ni el padre, ni el maestro, ni la norma, nada, ¿cómo funcionarían las cosas? Y lógicamente, no históricamente, sino lógicamente, tenemos que pensar que cada uno haría lo que desea. Es decir, cada uno buscaría su propia satisfacción, este, su propio bien. Es decir, yo estoy acá, vivo, no son seres salvajes. Está claro que Hobbes no imagina seres salvajes como si fueran leones o tigres sueltos en la selva. No, no, son seres humanos racionales, pero que no tienen un poder que los oprima o que los organice o una ley, una norma, nada. Ni una educación, ni un padre que los haya reprimido o educado o lo que sea. Nada, simplemente cada uno tiene su vida, su potencia y su deseo. Es decir, entonces, ¿qué va a pasar? Que todos y todas seguramente irían y buscarían satisfacer su deseo, es decir, comer seguramente, mirar o tomar lo que les apetece, ¿sí? Eso, satisfacer su deseo, este, esa acción, si todas la hacen al mismo tiempo, obviamente que podría eventualmente producir conflictos. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar lo mismo que quiere el otro. Si un día alguien, voy a tomar esa manzana, no, espera, ya la vi, la quiero yo. Entonces, ¿cómo se dirime ese conflicto?
dado que no existe policía, ni ley, ni norma, ni nada, probablemente se agarrarían a las piñas por la manzana, dice Hobbes. Sí, entonces, y así siguiendo en cada actitud en cada situación de la vida, habría conflicto porque no existe ley, por lo tanto, yo quiero aparearme con esa persona y nada, pero no, otro se llama a su marido, dueño, lo que sea, y nada, y entonces hay quilombo, entonces el conflicto sería permanente, y eso llevaría, dice Hobbes, a una guerra de todos contra todos. En un estado de naturaleza, entonces, para Hobbes, habría una guerra de todos contra todos. Pero entonces hemos dicho, según Hobbes, que esta situación no es de salvajes, no es de seres salvajes, animales salvajes, no, son seres racionales. Seres racionales que solo quieren autoconservarse, ¿no? Por eso buscaban la manzana o aparearse, lo que sea, quieren autoconservarse. Y si quieren autoconservarse, como no son salvajes, quiero decir, no son animales salvajes, sino son seres humanos racionales, van a pensar, espera, espera, si seguimos así vamos a desaparecer todos porque no nos vamos a autoconservar, dado que cada cosita que creemos se arma lío, hay conflicto y vamos a matar todos, nos vamos a matar entre todos. Entonces, se supone, dice Hobbes, que lógicamente hay que suponer que en algún momento se organizaron y dijeron, mira, nos conviene delegar a alguien todos nuestros derechos, o sea, el derecho a tomar lo que queramos, el derecho a movilizarnos, el derecho a movernos, el derecho a hacer, se lo delegamos a alguien y él que nos asegure la propiedad. Es decir, la vida primero y la propiedad. Es decir, que nos asegure que nadie nos va a matar. Entonces, así se crea el Estado, según Hobbes. Lógicamente, dice Hobbes, hay que pensar que así aparece el Estado, como una reacción de preservación frente a la libertad de los demás, que es la libertad de matarme. Los demás tienen la libertad de matarme, entonces es frente a esa libertad, que es la más evidente, se crea el Estado donde yo renuncio a las libertades, a todas, y entrego entonces esa libertad, esos derechos, y a cambio recibo la seguridad, ¿sí? Me da seguridad, es decir, hay un Estado que va a lograr que yo no corra peligro. Eso es el nacimiento del Estado para Hobbes. ¿Está bien? ¿Qué dice Locke? Locke dice, estoy de acuerdo con la hipótesis del estado de naturaleza, porque también es un filósofo que hace filosofía política, es decir, quiere explicar el Estado, quiere explicar por qué existe el Estado, y dice, interesante eso de imaginar cómo serían las cosas si no existiera el Estado. Veámoslo. Él también entonces imagina un estado de naturaleza. ¿Sí? Imaginar un estado de naturaleza implica una situación, digamos, donde los seres humanos no tuvieran ni ley, ni juez, ni policía, ni presidente, nada. ¿Qué es lo que vemos allí según Locke? Para Locke, lo que se vería allí es también individuos aislados, porque él también es un filósofo burgués que no se le ocurre otra forma de pensar más que individuos aislados. ¿Sí? Es decir, cada uno hace la suya, cada uno anda por la naturaleza logrando satisfacer su deseo. Pero una primera diferencia de Locke es que él imagina que estos seres humanos son racionales, y si son racionales, dice Locke, deberán tener también por naturaleza lo que él llama la conciencia del derecho natural, es decir, por ser racionales sabrán respetar la propiedad privada. Cosa, bueno, bastante sorprendente, pero a él le parece
natural. Entonces, el respeto por la propiedad privada para Locke es algo natural que está en todos los seres humanos simplemente por el hecho de ser racionales. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto hace que los seres humanos respeten al otro y respeten la propiedad privada del otro, lo cual haría que las cosas no fueran inmediatamente una guerra de todos contra todos. Pero, dice, lo que pasa si uno de entre todos se le ocurre, aunque tenga conciencia de que debe respetar la propiedad privada, no hacerlo, no respetarla. ¿Qué pasa? Y no pasa nada porque no existe ni juez, ni ley, ni policía, ni nada. O sea, entonces, nada, el tipo dice, bueno, sí, ya sé que tengo que respetar la propiedad privada, pero igual le saco la manzana porque nada, quiero comer la manzana y nadie me va a hacer nada porque yo soy más fuerte que el otro. Si soy más grandote, listo, no me importa. Le saco la manzana y realmente no pasaría nada. Por eso entonces dice Locke, a pesar de que existe el derecho natural, podría haber excesos y injusticias. Por lo tanto, entonces también imagina que los seres humanos se reúnen y dicen, se reunirían, todo esto es potencial porque es una imaginación, es una suposición, es un ejercicio mental para dar una respuesta. Imagina que los seres humanos, ¿sí?, se reunirían y dirían, nos conviene firmar un contrato donde delegamos alguna de las libertades, ¿sí?, donde delegamos algunas de las libertades a cambio de que nos conserven la propiedad privada, ¿sí?, en el caso de que alguno se haga el vivo. Entonces, segunda diferencia con Hobbes. Locke afirma que se delega una sola de las libertades, ¿sí? Uno tiene muchísimas libertades, se supone, en un estado de naturaleza, o sea, quiero decir, tenemos la libertad de transitar libremente, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de asociarnos con fines útiles, la libertad, o sea, decenas de libertades, pero Locke dice, uno en ese estado de naturaleza, para firmar el contrato, renunciaríamos solamente a una libertad, que es imprescindible renunciar para formar el Estado, que es la de hacer justicia por mano propia, es decir, la de tomar venganza. Eso, tomar venganza, es decir, ya me la vas a agarrar, me sacaste la manzana, pero yo eh, te voy a agarrar a la noche cuando estés durmiendo y te voy a moler a palo, te voy a quemar la casa. Es decir, tomar venganza o hacer justicia por mano propia es lo que debemos renunciar. Pero a las otras libertades no debemos renunciar. Por eso se llama liberalismo, porque defiende todas las otras libertades. ¿Sí? Porque defiende, y para él, para Locke, son sagradas todas las otras libertades. ¿Cuáles? Y transitar libremente, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de asociarse libremente con fines útiles, libertad de lo que quieran, de todo. ¿Sí? Lo único que delegamos, lo único que entregamos al soberano, al poder, es una sola libertad. ¿Cuál? La de hacer justicia por mano propia. Entonces, para Locke, el estado ideal es muy pequeño porque solamente se tiene que encargar de una cosa. ¿De qué? De hacer justicia. ¿Sí? De hacer justicia en nombre de todos, pero no de otra cosa. Por eso el liberalismo, todos los liberales siempre defienden sobre todo las libertades individuales. Los liberales, ¿sí?, se basan en que las libertades individuales son el valor supremo, ¿sí? Por eso ustedes también han visto ahora que los anticuarentenas, los que más protestaban, bueno, había mucho loco, había mucho de todo, pero los liberales eran los que también más protestaban, ¿sí? En el sentido de que para los liberales el valor de la libertad individual es superior a cualquier cosa, por ejemplo, el cuidar a los demás o el cuidar o el evitar que colapse el sistema sanitario
argentino, o en otros países sucedió lo mismo, igual. Es decir, cuando se declara la cuarentena, se está limitando una libertad individual, por ejemplo la de transitar libremente, en beneficio de un valor momentáneamente supremo, que es el de preservar la salud de una gran cantidad de personas que son vulnerables, ¿sí? Y que no colapse el sistema sanitario. Ese valor momentáneamente se impone como superior al de la libertad individual de transitar libremente. ¿Van siguiendo? Para un liberal eso es inaceptable, ¿sí? Porque no hay nada que sea superior a la libertad individual. Bueno, y Rousseau, ¿qué dice Rousseau? Rousseau dice que este, él también supone, ¿sí? También Rousseau, pero ya como 60 o 70 años después, u 80 años después de Locke, ¿sí? Ya es del siglo XVIII, Rousseau también supone el estado de naturaleza. Dice también entonces trata de explicar por qué existe el estado de naturaleza, trata de explicar por qué existe el Estado, perdón, trata de explicar por qué existe el Estado y para eso acude al estado de naturaleza, es decir, a la situación donde no existe el poder. Pero él lo que imagina en esa situación donde no existe el poder, donde no existe el Estado, es lo que él imagina es, sí, también individuos aislados, es cierto, pero él afirma, hay una gran diferencia con los otros dos filósofos, y esta diferencia es que para Rousseau el ser humano es bueno por naturaleza. Él imagina un buen salvaje, como lo llamó, ¿no? Imagina que los seres humanos no de ninguna manera tienen esa pulsión de violencia o de agresión, ¿sí? Y por otro lado también imagina eh, eh, una armonía con la naturaleza, porque dice la naturaleza en realidad es pródiga, o sea, pródiga significa generosa. La naturaleza es generosa, o sea, depende del clima, pero en la mayor parte del mundo las plantas, las frutales crecen a veces sin ni siquiera regarlos, es decir, la naturaleza es pródiga, este, por lo tanto no había necesidad de conflicto. ¿Por qué? Porque yo quiero esa manzana, entonces le voy a tomar, viene otro y quiere esa manzana y le digo, no hay drama, esperá, si hay más, hay mucha manzana, tomá, lleva la boca, acá hay otra y después hay otra más y hay 20 para los otros que están allá. También, o sea, no hay drama, o sea, no, pero yo quiero comer dos, no importa, dale, toma, come dos o tres porque hay para todos. Entonces, eso dice Rousseau, la naturaleza es generosa, eh, por lo tanto no habría conflicto, ¿sí? No había necesidad de conflicto. El ser humano es bueno por naturaleza, la naturaleza es generosa, por lo tanto se viviría en armonía. ¿Y qué es lo que empioja esto? Lo que empioja esto es, dice Rousseau, cuando se inventa la propiedad privada. La invención de la propiedad privada es lo que produce el conflicto. ¿Por qué? Y porque alguien en ningún momento dijo, che, no, acá le voy a poner un alambrado aquí al manzano y esto, desde ahora en más este manzano es mío. Entonces venía el otro, che, voy a alcanzar una manzana, no, pará, esto es mío, esto es propiedad mía. ¿Cómo que propiedad si siempre veníamos a buscar manzana acá? No, pero ahora esto es mío, esto es propiedad privada. Si quieren tienen que comprarlo y si no, pechito, no hay más manzana. Entonces, justamente lo que le parecía a Locke como sagrado y como natural, es decir, la propiedad privada, a Rousseau le parece antinatural y es el problema, la causa del problema, que alguien haya inventado la propiedad privada. Que alguien se le haya pasado por la cabeza decir, ajá, esto que lo compartíamos todos, no, ya no lo vamos a compartir más. Ahora esto es propiedad privada, eso significa que es mío y que voy a disponer según mi arbitrio de esto. Entonces, allí es donde empiezan a aparecer los conflictos y
Dice Rousseau, lo que obviamente ha pasado históricamente es que esos ricos, o sea, esos que inventaron la propiedad privada y que se adueñaron de las cosas, inventaron el Estado y la ley para proteger su propiedad. Entonces, el primer momento del Estado es ese momento donde los ricos dicen, che, acá hay mucha gente que quiere manzana, me están acosando, me quieren sacar la manzana, así que voy a crear una ley que diga que la propiedad privada es sagrada y que atentar contra la propiedad privada es un delito y que nadie debe tocar la propiedad privada del otro. ¿Sí? Entonces, impone esa ley y dice, desde ahora en más, la ley es universal, nadie puede tocar la propiedad privada del otro. Entonces, los otros que estaban atrás dicen, pero si vos te adueñaste de esto, o sea, no, pero ahora es propiedad privada y ahora es un delito y ahora nadie puede tocar la propiedad privada de los demás. Ahora es universal. Sí, claro, vos te quedaste con toda la manzana. Bueno, pechito, dice el rico. Eso es otro cantar. Entonces, de ahí en más se crea el Estado como una forma de cuidar la propiedad privada de los ricos. ¿Sí? Esto es la primera forma de Estado. Y allí es donde dice Rousseau que debería haber una segunda instancia o un contrato social que no dice que elimine esta diferencia entre ricos y pobres, pero sí que haga que no la haga tan pronunciada, es decir, tan injusta. Entonces, por eso es que él imagina, ahí sí, un contrato social donde el ser humano, que, insisto, para Rousseau es bueno por naturaleza, si ese ser humano que es bueno por naturaleza busca en el interior de su alma cuál es el bien de todos, ese ser humano seguramente encontrará el bien de todos porque es bueno por naturaleza. Entonces, eso es lo que él llama la voluntad general. Si se firma un contrato o si el Estado es un contrato que busque la voluntad general, que es decir, el bien de todos, pero no es mi bien personal particular, sino el de la humanidad o el de todos, este estado será un estado obviamente mucho mejor que el anterior, ¿sí? Mucho más justo y él confía, insisto, en que esto es posible porque el ser humano es bueno por naturaleza, según Rousseau. Bueno, ¿se entendió?